Buenas tardes, mi nombre es Nicole Benavides y los nombres de mis compañeros son Julián Orozco y David Cárdenas. Nosotros vamos a hablar sobre el laboratorio de controladores de acción proporcional, en donde se quería comprender el comportamiento de un sistema térmico calentado por un serpentín, implementando un controlador para tener un sistema estable. Para este laboratorio se retomó el sistema térmico propuesto en el laboratorio 1 de control, del cual se obtuvieron las ecuaciones diferenciales que modelan el comportamiento del sistema. A partir de estas se obtuvo la función de transferencia, la cual contiene las ganancias de cada subsistema. Dividimos en subsistemas para un mejor análisis. Primero la parte del driver, luego la parte electromecánica, luego sigue la parte térmica con el sensor lineal en la salida. Y la salida de un sistema es la entrada del siguiente sistema y así sucesivamente hasta unir todos los subsistemas. Luego de reemplazar los valores de las constantes, se representó en MATLAB la función de transferencia y se obtuvo la siguiente gráfica. En donde se puede observar que es un sistema estable con una entrada de escalón, la cual concuerda con la simulada en el laboratorio en Simulink, con el diagrama de bloques y con la simulación en Proteus con los amplificadores operacionales. Después desde MATLAB con la función RLOCUS se observó la ubicación de los polos del sistema y el lugar geométrico de las raíces. Gracias a esta gráfica fue posible obtener los valores de ganancia proporcional o KP para diseñar los controladores solicitados en el lazo cerrado. Para obtener un sistema subamortiguado se necesita tener dos polos complejos conjugados como los que hay acá, como polos dominantes. Pero el polo dominante del sistema se encuentra en la parte real izquierda, haciendo que el sistema tenga el comportamiento visto anteriormente, que es sobreamortiguado. Entonces se diseñó un controlador con una ganancia de 100, con el cual podemos mover estos polos y hacer que para el cual se analizó a partir del lugar geométrico de las raíces, y así los polos se moverán para así obtener el sistema subamortiguado. Como se puede observar, esta gráfica corresponde a la entrada sin controlador en lazo abierto y la segunda con el controlador en lazo cerrado. Se puede observar que la respuesta en la salida es subamortiguada con el controlador. Se realizó la implementación del mismo sistema en un circuito con amplificadores operacionales en Proteus. El circuito se compone de la misma entrada de escalón dada por un tren de pulsos y la función de transferencia con los amplificadores operacionales ideales. Se realizaron los cálculos de resistencia y diferentes configuraciones para obtener el mismo sistema. Por ejemplo, para obtener la ganancia del driver, se utilizó esta configuración de amplificador en donde su ganancia está por R2 sobre R1, como la ganancia del driver, que es de 3 quintos. Se dan valores de R2 de 3 kiloohms y R1 de 5 kiloohms para así obtener pues, la relación. En Proteus se implementó el controlador y se obtuvo el mismo comportamiento que en MATLAB. Ahora se necesita un controlador de acción proporcional para mejorar la velocidad del sistema en un 10%. Se realizó el cálculo del tau en lazo abierto y luego se hizo la relación entre el tau y el tiempo de establecimiento, teniendo en cuenta que el tau inicial del sistema original es de 49.25 segundos y al hallar estos valores es posible encontrar el valor de la ganancia proporcional, el cual dio 0,9 para mejorar la velocidad del sistema.
Ahí podemos observar en estas gráficas, la gráfica de la izquierda es la gráfica original con el lazo abierto y la gráfica de la derecha es la gráfica pero ya con el controlador de 0,9 que habíamos calculado anteriormente. Podemos observar de que sí se mejoró la velocidad en un 10%. En Proteus se implementó el controlador y se obtuvo el mismo comportamiento que en MATLAB, observando que el sistema obtiene el tiempo de establecimiento en 177 segundos. Ahora se necesita un controlador de acción proporcional para que el sistema sea marginalmente estable. Entonces, por medio de la función RLOCUS, se observa la ganancia para ubicar un polo en el origen en la parte real. Pero como la gráfica no muestra un valor exacto para ubicarlo totalmente en el origen, se probaron valores cercanos al mostrado en la gráfica y se obtuvo un valor en la respuesta de 645.5822 de controlador. Esto para hacer que el sistema sea marginalmente estable. Como se puede observar en la gráfica, la primera gráfica es nuestro sistema sin controlador y en la segunda gráfica ya con el controlador que hace que mi sistema sea marginalmente estable. Como se puede observar, se obtiene un sistema oscilante con la misma amplitud y nunca se va a establecer en algún punto, y esto es lo que lo hace marginalmente estable. En Proteus se realizó la implementación del controlador. No se obtuvo la misma gráfica, pero se observa un comportamiento oscilante típico de un sistema marginalmente estable. Luego de esto, se realizó el mismo procedimiento con controladores, pero con una entrada rampa de amplitud 2. Se analiza el controlador para una respuesta subamortiguada con la entrada rampa y se obtuvo la siguiente gráfica en donde se muestra la estabilidad del sistema, ya que la entrada rampa y respuesta del sistema inician en 0 y van hacia el infinito. A medida que incrementan el tiempo, se puede decir que el sistema es estable. La gráfica de la izquierda es la gráfica original y la gráfica de la derecha ya es la gráfica con controlador. En Proteus se implementó el controlador. Para simular la entrada rampa se utilizó un amplificador operacional, el cual integra una señal escalón para obtener la señal rampa deseada, ya que si se usa el generador de señales no se obtiene el mismo tipo de señal que se usó en MATLAB. Aún así, las gráficas no corresponden porque la entrada rampa no es del todo perfecta en el simulador, pero se observa un comportamiento muy similar. Con el controlador de 0.9 para obtener el tiempo de establecimiento un 10% más veloz, se le implementó una entrada rampa y se obtuvo la siguiente respuesta, en donde se puede visualizar que su respuesta no varía en gran medida, ya que la ganancia es muy pequeña. En Proteus se aplicó la entrada rampa dependiente 2 al controlador y se obtuvo la misma respuesta debido a lo mencionado anteriormente. Luego se implementó el controlador para obtener una respuesta marginalmente estable con una entrada rampa y se obtuvo la siguiente gráfica en MATLAB. Acá se muestra la respuesta esperada. Al igual que las anteriores, la gráfica de la izquierda es la gráfica original del sistema y la gráfica de la derecha es la gráfica del sistema ya con el controlador en lazo cerrado. Se implementó el mismo sistema en Proteus con una entrada rampa, pero no se obtuvo la misma respuesta de MATLAB por la entrada rampa del simulador, ya que no nos ofrece un componente con el comportamiento de una recta con pendiente. Como podemos ver, esta señal rampa que se está aplicando no es del todo pura, por decirlo así, matemáticamente, y no nos ofrece las mismas gráficas que nos ofrece el simulador de MATLAB. Se aplicaron los mismos controladores proporcionales, pero con una entrada sinusoidal de frecuencia de 2 Hz y se obtuvo la misma respuesta en MATLAB y en Proteus, pues para los tres tipos de controladores, el de la respuesta subamortiguada,
con una mayor velocidad del 10% y con una respuesta marginalmente estable. Se observa que los controladores afectan tanto la amplitud como la frecuencia en la salida del sistema. Por último, podemos concluir que la ubicación de los polos en un sistema es determinante para su funcionamiento y por medio de los controladores proporcionales podemos modificar estos polos y obtener respuestas diferentes en un mismo sistema. Pero también estas respuestas están limitadas al comportamiento inicial del sistema y hasta qué punto se pueden modificar los polos de este. La ganancia proporcional puede modificar algún aspecto del circuito, ya sea su comportamiento, su sobreimpulso o su tiempo de respuesta, pero en la mayoría de los casos solo funciona para mejorar una de ellas. Y también es importante saber que un controlador no me va a ser eficiente en cualquier tipo de entrada que le aplique. Los amplificadores integradores tienen un comportamiento diferente dependiendo la señal de su entrada. Es importante saber qué entrada se aplica y qué configuración de integrador se necesita para obtener la respuesta deseada en la integración. Muchas gracias.